Buenas noches a todos. Entonces estamos con el tema número 10, el tema de apologética básica. Hoy nos acompaña el hermano Carlos Cáceres Maidana. Él es hermano religioso de la Comunidad Misionera de Jesús. Hizo su profesión perpetua en el año 2016. Él es bachiller en teología por la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología de la Universidad Católica. Fue secretario general del Consejo de Gobierno de su comunidad. Él es diplomado en formación litúrgica, también diplomado en formación apologética, que es lo que lo trae aquí, y es formador de los hermanos de profesión temporal de su comunidad. Bienvenido, hermano. Entonces, te agradecemos y te voy a dar aquí. Bienvenido, hermano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente, excelente. Espero que estén todos bien. Un Gustazo gusto de enorme tenerte. poder estar un poco aquí con ustedes, ya que la vez pasada no se pudo dar, entonces ahora sí. Dios mediante, bueno, ya como dijo Cristian, estaba con un pequeño problema. La vez pasada era el problema de conexión, ¿no? Que mi internet acá 3 horas por ahí se fue y después volvió. Y parece que Cristian no estaba rezando mucho. Y ahora el tema de la cámara, no sé qué está pasando, pero bueno. Vamos a intentar entonces de hacer lo mejor posible este encuentro, este tema, ¿verdad? También que es un poco, es bastante amplio y complicado, ¿verdad? Pero que es posible que cada uno de nosotros podamos acceder a este tipo de formaciones, ya sea por varios libros, como también por YouTube u otros medios, ¿verdad? Y que es algo muy importante porque nosotros, o que gran parte de, de la crisis dentro de la iglesia muchas veces es la falta de conocimiento justamente, la falta de conocimiento de la Sagrada Escritura, la falta de conocimiento de por qué ciertos dogmas, por qué ciertas doctrinas que la iglesia enseña, que justamente por no entenderlo, o por no justamente preocuparnos, es lo que falta también un poco de nuestra parte, ¿verdad? Esa preocupación por conocer más cosas sobre nuestra fe, sobre nuestra iglesia, sobre nuestras doctrinas. Entonces, en algunas situaciones aparecen personas que, por nombrar citas bíblicas de memoria, como que, y nosotros no conocer bien la Sagrada Escritura, le damos la razón, nos callamos, y empiezan las confusiones en nuestra mente hasta que incluso terminan arrastrándonos, ¿verdad? Y sin embargo, nuestra iglesia es la que puede contar historia desde la época de Jesucristo hasta nuestros días, ¿verdad? Que con la primera comunidad, con los apóstoles, que Jesucristo se fue reuniendo. Entonces, bueno, viendo nuestro tema, empezando justamente por la terminología, la palabra apologética, lo que la apologética es directamente consiste en la defensa de la fe conforme a una posición o un punto de vista, ¿eh? Apologética es la defensa de la fe. ¿Y qué tipo de defensa nosotros tenemos que hacer? Una defensa que no está dispuesta al diálogo, o una defensa simplemente en el sentido, no, yo no quiero escuchar esto, yo tengo mi propia fe, porque justamente a veces nos defendemos con eso, ¿verdad? Decimos, no, yo tengo luego mi propia creencia, yo tengo luego mi propia fe, muchas gracias. No, justamente por eso, en la cita bíblica de Primera de Pedro 3, 15 al 16 nos dice lo siguiente: al contrario, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, ojo aquí, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Nosotros no tenemos una fe que no tiene una explicación. Nuestra fe tiene una explicación razonable, ¿verdad? No es algo simplemente abstracto que queda en el aire y no, yo creo en esto porque creo. No, nuestra razón, nuestra fe, nuestras creencias tienen una razón de ser, tienen una razón del por qué nosotros creemos. Y justamente
necesitamos de esa formación, como nos dice acá en la lectura bíblica, para dar respuesta a todo lo que el que os pida razón de vuestra esperanza. Después viene un punto muy importante. Continúa la cita bíblica así: pero hacedlo con dulzura y respeto. Hacedlo con dulzura y respeto. O sea que no es que nosotros tenemos que ser prepotentes, porque justamente eso demuestra que de repente no tenemos cierto conocimiento, entonces queremos ser prepotentes para justamente ponerle un límite a la otra persona y que no me siga hablando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar abiertos al diálogo con dulzura y respeto, dice el texto. Ahora, no en el sentido de ese dulzón de que el sentimentalismo, sino que aquello que nosotros también conozcamos con firmeza y con respeto defender nuestra fe, del por qué creemos, de cuáles son las citas bíblicas que nosotros también nos respaldamos, porque la fe de la Iglesia Católica no es una simplemente creencia por costumbre o porque mis padres luego fueron así y yo también lo voy a hacer y lo voy a transmitir a mis hijos, sino que tiene toda una razón de ser, ¿verdad? Y después continuó la Sagrada cita bíblica diciendo: mantened una buena conciencia para que aquello mismo que os echen en cara sirva de confusión a quienes critiquen vuestra buena conducta en Cristo. ¿eh? O sea, no, ¿para qué yo quiero aprender más? Ahí hay que tener mucho cuidado. Yo quiero aprender más sobre mi doctrina justamente para aumentar mi fe, para cimentar en roca firme mi fe y para poder enseñar con autoridad, en el sentido de que yo, convencido de aquello que estoy creyendo, pueda transmitir eso a los demás, ¿verdad? No para estar atropellando, no para creernos superiores, porque ya viene en el concilio, dice claramente que la Iglesia reconoce todas aquellos puntos de verdad que se encuentran también en las otras denominaciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos puede unir a ellos? La defensa de la vida, desde la concepción, el tema del matrimonio, el tema de la familia. Por eso justamente tenemos ese diálogo, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que tener esa firmeza en nuestra fe. A veces escuchamos, y no es por ofender, a veces escuchamos que se dice que, claro, todas las que son religiones cristianas es todo igual porque todos creen en Cristo. Sí, en parte, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque la creencia que los otros hermanos, los hermanos separados tienen, por ejemplo, de la Eucaristía, para ellos es simplemente una cena, una representación, un recordatorio de aquel Jueves Santo, porque hay iglesias donde también el Jueves Santo se reúnen y comparten el pan y charlan entre ellos. Pero ahí nosotros tenemos una cosa diferente a ellos, que para nosotros la Sagrada Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo, basándonos en la propia palabra de Jesucristo, que dijo: esto es mi cuerpo. No dijo: esto representa mi cuerpo, sino esto es. Él lo dijo firmemente. Entonces yo, católico, creo firmemente que en el sagrario se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Por eso hacemos adoración al Santísimo, por eso hacemos visita al Santísimo, y nosotros queremos transmitir esa presencia viva de Jesús en la Eucaristía a las demás personas, pero no podremos transmitir si no tenemos esa experiencia. Primeramente, esa experiencia en la Sagrada Escritura. Leerlo firmemente y no solamente interpretarlo a nuestra manera, que es muchas veces el error que suele suceder. Porque también, y más adelante voy a ir citando la cita bíblica, donde justamente dice que la escritura y las profecías no son de interpretación privada. Por eso en la Iglesia Católica tenemos la Sagrada Tradición, el Magisterio y la Sagrada Escritura. ¿Qué es el Magisterio? El Magisterio es la interpretación de toda la revelación del Papa con todos los obispos en comunión con él. Entonces, siempre se hace y se consulta a todos por su experiencia, sus estudios en teología, historia,
ver el contexto en el que Jesús se desarrolló, y todo eso lleva a formar una doctrina dentro de la iglesia, no es que se hace al azar. ¿Qué nos recomienda, por ejemplo, San Juan Pablo II con respecto a la apologética para que tengamos bien en cuenta, ¿verdad? Entonces, San Juan Pablo II nos dice que las características de la apologética tienen que tener claridad, o sea que yo tengo que tener claridad en las doctrinas del por qué se cree tal cosa. Por ejemplo, el dogma de la virginidad, el dogma de la Inmaculada Concepción, que seguro que en estos días también estuvieron viendo en Mariología, ¿verdad? Cuáles son las cosas que llevó a esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces nos dicen que cómo podemos tener certeza de que tal aparición es verdadera y no es un engaño del demonio. Entonces, una de las características de las apariciones son de que no vienen a enseñar nada nuevo o nada contrario a la Sagrada Escritura. Nos viene a advertir de ciertas corrientes o de ciertas doctrinas que pueden destruir nuestra fe, ¿verdad? Pero las apariciones marianas no vienen a inventar un nuevo evangelio o añadir algo al evangelio. Justamente eso son una de las cosas que siempre se tienen en cuenta a la hora de estudiar una aparición. Si aquello está en coincidencia con toda la revelación que ya se ha hecho, ¿verdad? Que ya está en la Sagrada Escritura, que ya está en la Sagrada Tradición. Entonces, si tienen en cuenta esas características, entonces ahí se va teniendo como punto favorable para aprobar cierta aparición. Si por ahí aparece una nueva doctrina, o se agrega algo al Evangelio, o hay algo que supuestamente en esa revelación se manifiesta y va contrario a la Sagrada Escritura, entonces es un punto negativo, y por eso es posible que se rechace esas cuestiones, porque no puede contradecir o no puede agregar nada a lo que Jesús ya vino y ya reveló, o lo que sucedió, o lo que fuimos conociendo por las costumbres y las tradiciones de los apóstoles. Luego San Juan Pablo II nos pide la mansedumbre, o sea que si yo tengo una buena formación, unos cimientos básicos buenos y firmes, no tengo por qué ser atropellado, sino que con toda amabilidad, con todo respeto, voy a enseñar aquello que yo estoy creyendo, que yo estoy profesando. Confianza en Dios, en que Dios envió su Espíritu Santo sobre los apóstoles, y ellos a su vez fueron transmitiendo esas cosas a a los obispos, después en la figura pública que nosotros tenemos, quien es la cabeza visible de la iglesia, que es el Papa, ¿verdad? Y todos los obispos que están en comunión con él, porque Jesucristo mismo vino a decir que él quería la unidad, no la división. Y por último, la prudencia, que nosotros justamente no tenemos que estar, como una vez vuelvo a insistir, a estar atropellando, estar ofendiendo, sino que viendo la dignidad de la otra persona, entonces con prudencia, con respeto, voy enseñando aquello que yo que yo tengo una base firme de lo que estoy creyendo. ¿Y cuál es entonces, qué es lo que debemos buscar con esta formación de apologética? Proclamar la verdad, y con la fuerza del testimonio, no solamente la palabra, sino también el testimonio de vida, ¿verdad? Explicar de forma comprensible, que nuestras explicaciones, nuestras ideas sean firmes y claras, ¿verdad? ¿Y para qué eso? Para que nosotros pensemos que no, porque yo soy católico y porque soy de la Iglesia de Jesucristo y que tiene la sucesión apostólica. No, al contrario, eso para nosotros es justamente una doble responsabilidad. Como en estos unos domingos anteriores estuvimos viendo el tema de los talentos, a quien mucho se le dio, mucho también se le va a pedir, ¿verdad? Entonces, a nosotros que formamos parte de la Iglesia de Jesucristo y que venimos de la sucesión apostólica, entonces con mayor razón tenemos que preocuparnos por nuestra formación, así como ustedes lo están haciendo. Y justamente, ¿para qué? Para conquistar almas para Dios. Justamente por esa falta de formación es que mucha gente se han separado de la iglesia, y que justamente la misión de cada uno de nosotros es formarnos bien para conquistar almas para Dios. Eso tiene que ser un objetivo muy claro. ¿Para qué soy católico? ¿Para qué me bautizo? ¿Para qué me confirmo? Para conquistar almas para Dios. Y justamente
en el bautismo y luego en la confirmación ya cada uno de nosotros, en el bautismo nuestros padrinos y en la confirmación nosotros decimos que nos comprometemos a ser soldados de Cristo. Y el soldado debe conocer a quién sirve. Y para eso tenemos la Sagrada Escritura, el magisterio y la tradición. Hablando en estos días con Cristian más o menos de cómo podría ser el tema de la reunión, él me pasó un video, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Se trata justamente de demostrar la existencia de Dios. Que simplemente tenemos algunos pasajes, por ejemplo, en Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el Salmo 19, 1 al 2, nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos, y el día a día comunica el mensaje, y la noche a la noche le pasa la noticia. Si nosotros vemos que todo tiene un orden, el sol sale por un lado, se esconde por el otro, tiene ciertos horarios que el sol alcanza cierta parte, luego va a otro lado, cumple su misión porque la Tierra gira. Entonces todo ese orden nos habla de Dios, nos habla que hay alguien que es sabiduría infinita que pudo ordenar todas esas cosas, que haya 7 días, que haya ciertos horarios, que haya el día y la noche, que el agua esté separado de la tierra. Todo hay un orden y todo hay una armonía. Una cosa es que de repente nosotros por nuestra falta de responsabilidad vayamos destruyendo la naturaleza. Pero si nosotros vamos estudiando las existencias de los seres, las existencias de las cosas, vemos que hay un orden, que hay un orden, que hay un movimiento, que todo tiene un sentido para el cual va siendo el inicio del año, el término del año, cómo vamos ordenando nuestro día, incluso el horario laboral, cuando amanece, cuando oscurece, el cuerpo, tantas horas necesita estar despierto, tantas horas necesita descansar. Todo ese orden no es un invento simplemente del hombre, como por ejemplo podemos decir, el hombre puede ser demasiado inteligente, pero esa inteligencia le tiene que venir de alguien. Y la inteligencia, por más que el hombre pueda inventar la energía eléctrica, pueda inventar la luz, pueda inventar los artefactos, igual le recuerda que su mente tiene límites. ¿Y cómo podemos comprobar? Porque el hombre hoy día está desafiando a Dios, que quiere crear incluso el cuerpo humano, que quiere tratar incluso al cuerpo humano como si fuera un robot. Por eso la psicología se separó de la filosofía y de la parte espiritual. Entonces tratan al hombre como si fuera un robot. Para mucha gente la parte espiritual no cuenta, solamente la parte intelectual, la parte mental. Pero fíjense, por ejemplo, que hace bastante calor en estos días por acá en Paraguay. Se crearon aire acondicionado de 12.000, de 36.000, de 60.000 BTU. Si ese aire, como en algunos memes pasan que de repente hacen las bromas de las malas instalaciones y la parte que enfría ponen hacia afuera, si nosotros ponemos todos los aires del lado de afuera, donde no hay techo, donde el sol es totalmente radiante y directo, no va a poder calmar ni no va a poder quitar el calor. La temperatura del sol va a seguir siendo siempre el mismo y nos va a seguir quemando si nosotros nos exponemos. El aire acondicionado solamente sirve para enfriar los lugares que son cerrados. O sea, el aire acondicionado, por más potente que sea y por más cantidad que se coloque, no puede desafiar a la naturaleza. El sol seguirá siendo siempre caliente y siempre estará a una misma temperatura. Entonces, el hombre no puede desafiar a Dios. La mente del hombre tiene un límite. Vuelvo a insistir, el aire acondicionado solo sirve para enfriar los lugares cerrados. En los lugares abiertos incluso se inventó la cortina de viento para que el aire no salga afuera y pueda cumplir con su función, o si no, de lo contrario no puede. O sea, el hombre no puede desafiar a Dios. De hecho, entonces volvemos a la conclusión. Existe un ser superior que todo lo ha creado y que ha puesto un orden, así como en el Génesis nos va dando un ejemplo. El día lunes o el primer día tal cosa, el día martes tal cosa, el día miércoles o el tercer día tal cosa.
va explicando la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, vemos que hay un orden en todas las cuestiones de la naturaleza, que de la unión del hombre y la mujer pueda salir un ser, un niño, y que si se altera ese orden no se puede procrear. Entonces, ¿y quién dio esa orden? ¿O quién creó o quién inventó eso? Y solamente Dios. La naturaleza en sí no pudo haber creado eso, solamente Dios puso un orden, y que dentro del vientre de la madre se pueda generar una vida, que puede tener, a tal día se siente el latido del corazón, a tal día se puede sentir que se mueve, a tal día. Todo es una sabiduría infinita que la propia ciencia no va a poder explicar. Solamente si tenemos el concepto de que Dios existe y que Dios lo hace todo, ahí nuestra mente puede, ciertas cosas que no puede comprender por la razón, ahí puede darse cuenta de que hay alguien más que solamente nosotros, y que es Dios, y que justamente, imagínense, a partir de todo lo que hizo el Jesucristo histórico, que es verdadero Dios y verdadero hombre, a partir de ahí se vuelve a escribir la historia. En la historia tenemos, en el colegio vemos, ¿verdad? Tal año antes de Cristo, tal año después de Cristo. Y solamente Cristo vino a crear eso. ¿Y por qué? Porque Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Dios entró en el tiempo, Dios vino a salvarnos, Jesucristo acepta dar su vida por nosotros. Entonces, eso es una prueba muy grande para nosotros de que alguien en la historia viene y da su vida por nosotros. Y eso hay muchos libros que hablan del Jesús histórico, incluso hay experimentos médicos de la sábana santa y de otros científicos que comprueban que hubo un Jesús histórico y que a partir de ahí se fue escribiendo también la historia. Un punto muy importante que nosotros, y por el cual entonces, eh, ahí vemos, como estuvimos viendo el tema anterior, sobre la existencia de Dios, que Dios interviene en la historia del hombre. Esa intervención en la historia del hombre, Dios se vale de alguien muy importante para hacerse presente en esta tierra. Y justamente se vale de una mujer, que es la Santísima Virgen María. Uno de los temas también, porque es muy cuestionado la Iglesia Católica. Ahora nosotros los católicos, ¿por qué le rezamos a la Virgen? ¿Por qué le pedimos favores? Por ejemplo, uno de los puntos que dicen es que no existe ningún intermediario entre Dios y los hombres aparte de Jesucristo, que solamente Jesucristo es, y tienen razón en cuanto que, y la Iglesia Católica lo afirma y lo reafirma siempre. Jesucristo es el único Hijo de Dios que se encarnó para nuestra salvación. La salvación no nos da la Virgen Santísima ni no nos da los santos, es Jesucristo. En cuanto a que Jesucristo para eso vino, vino a anunciarnos el reino de Dios y vino a darnos la salvación, a liberarnos de la esclavitud de la muerte. Entonces nosotros sabemos eso y estamos seguros de eso. Ahora, la Santísima Virgen María y los santos lo que hacen es alcanzarnos ciertas gracias de Dios, porque el que obra el milagro, el que da la gracia, siempre es Dios. Nunca la Virgen María y los santos. Nosotros no profesamos eso, queridos hermanos. Nosotros profesamos que el intermediario que nos da la salvación entre Dios y los hombres es solamente Jesucristo. Pero hay ciertas gracias que nosotros necesitamos y que le recurrimos a la Santísima Virgen María y a los santos porque ellos, por su santidad de vida, por su cercanía con Dios, pueden alcanzarnos porque se encuentran en la presencia de Dios. La Santísima Virgen María dice sí a las promesas del Señor, aunque ella en su momento no entendía bien, porque ella le dice al ángel, ¿y cómo va a suceder esto si yo no tengo relación con ningún hombre? Y el Espíritu Santo le dice, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ella cree eso, ella cree eso. Entonces,
el culto que nosotros le profesamos a la Virgen María no es de adoración. Nosotros no le adoramos, le veneramos, que es muy distinto. La respetamos enormemente o grandísimamente a la Santísima Virgen María. En primer lugar, por su sí. Porque en aquel entonces, mujer embarazada sin ser casada era apedreada. Y la Virgen María en ese momento todavía no estaba con San José y ella dijo sí. Y si eso llegaba a un conocimiento público, ella podía haber sido apedreada. Ella corrió ese riesgo por nosotros, por confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque, como vemos en San Lucas más adelante, dice que todas las cosas ella las meditaba y las guardaba en su corazón. Entonces, nosotros, los católicos, les veneramos a ella. A la Virgen Santísima le rendimos el culto de hiperdulía. Hay tres tipos de culto: latría, hiperdulía y dulía. Latría es solamente a Dios, el culto máximo de adoración, solamente para Dios. El culto de hiperdulía a la Virgen María, el respeto máximo, el máximo grado de respeto a ella por ser quien es la Madre de Dios. Jesucristo recibe el cuerpo, la carne de la Virgen María. Entonces, en Jesucristo hay partes de la Virgen María, corre sangre que recibió de la Virgen María. Su cuerpo se formó dentro del vientre de la Virgen María. Por eso ella es Madre de Dios, porque hubo también una herejía que decía que solamente ella era la Madre de Jesucristo en cuanto a cuerpo, pero que no era Madre de Dios porque ella era una mujer humana. Pero Dios, que para Él todo es posible, y que por medio del Espíritu Santo le cubre con su sombra, hace posible esa encarnación completa. Entonces, en Jesucristo hay partes de la Virgen María. Entonces la Virgen María es Madre de Dios, es Madre de la humanidad y Madre de la divinidad. Y entonces justamente por eso ella es preservada del pecado original. Y al ser preservada del pecado original, ella ya goza en la presencia de Dios, en la presencia de su Hijo Jesucristo. Dice, el ángel le saluda de esta manera a la Virgen María. Por eso creemos firmemente en el dogma de la asunción de la Virgen María en cuerpo y alma. Alégrate, llena de gracia. El Señor es contigo. Ella es la llena de gracia. ¿Y por qué Dios no se va a valer por ella, sino que ella es su madre? Como cuando nosotros muchas veces, para poder alcanzar, por ejemplo, yo necesito un trabajo, yo le pido a un amigo, ¿podés decirle a tus contactos, a tus amistades que tienen empresas, si me pueden dar algún puesto de trabajo? Y entonces el amigo dice, sí, no hay problema, voy a hablar con fulano de tal, y le voy a pedir por vos para que te dé un puesto. Entonces, hay muchas gracias actuales que la Virgen María me puede alcanzar para que yo pueda alcanzar la santidad de vida. Por ejemplo, la Virgen María me puede, y yo le puedo pedir a ella, por eso justamente rezamos, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. Le saludamos con esa oración y le pedimos a ella la gracia de que nos llene de esa pureza, pureza de cuerpo, pureza de alma, pureza de pensamiento, pureza de intención, porque si nosotros no procuramos en esta tierra la pureza del cuerpo y del alma, no vamos a poder ingresar al cielo. Nosotros necesitamos, queridos hermanos, vivir la pureza del cuerpo, la pureza del alma, la pureza de intención, la pureza de pensamientos, porque solamente siendo totalmente puros podemos entrar al reino de los cielos y ver cara a Dios. Nadie puede entrar al cielo que está en pecado o tiene alguna mancha. Por eso creemos nosotros, y hay varios pasajes también de la Sagrada Escritura, que vemos el tema del purgatorio. Ahí vamos a purgar, vamos a purificar, que es un tema que ustedes ya estuvieron viendo en los cursos anteriores, que es un estado donde vamos a purificar aquellas cosas que nos falta limpiarnos para poder entrar al cielo, porque en el cielo tenemos que estar totalmente sin mancha. Entonces, ¿quién más puede pedir por nosotros a Dios que Dios nos conceda esa pureza de cuerpo y alma, si no es la Virgen María, que ella es la pura, llena de gracia, la totalmente pura? Al ser totalmente pura, ella pudo ser
y es templo de Dios y madre de Jesucristo. Su vientre es un sagrario. Por eso cuando nosotros incluso vamos a comulgar en el silencio mientras estamos formando la fila, tenemos que tener esa devoción que varios santos decían: Inmaculado Corazón de María, préstame tu sagrado corazón para poder recibir a tu Hijo Jesucristo. Porque nosotros sabemos nuestras limitaciones, nosotros sabemos que no somos el totalmente puro, que todos los días tenemos que luchar. Entonces le pedimos a la Virgen María, y ella, por ser madre, va a pedirle a su Hijo Jesucristo, porque ella está en la comunión ya con Jesucristo, porque ella es la llena de gracia, sin mancha. Ella por eso es la primera en que tiene el mayor derecho, ya que dijo sí total a Jesucristo, al plan de Dios, al plan de la redención. Entonces ella tiene todo el derecho de estar en compañía de su Hijo Jesús, ya gozando ahora mismo de la visión beatífica. Eso es por un lado. Y por otro lado, uno de los mandamientos que nos dice bien claro: honrar padre y madre. ¿Acaso Jesucristo va a dar un mandamiento y él mismo va a violar ese mandamiento? No, queridos hermanos. Es el primero el que va a hacer todo el empeño por cumplir ese mandamiento, porque él es Dios. Y porque él es Dios y él sabe el valor del padre y de la madre, como dice también un refrán: tanto es el amor de una madre que el mismo Jesucristo quiso experimentarlo, y por eso también tiene una madre. Entonces, por supuesto que él va a honrar a su madre, honrar padre y madre. No es solamente para nosotros, y que él, como muchas veces nosotros hacemos, queremos cargar sobre otra gente tales leyes y nosotros no los cumplimos. Al contrario, es Jesucristo que va a honrar. Por eso Jesucristo, cuando estaba predicando y sus discípulos dicen: ahí viene tu madre y tus hermanos, ¿y qué responde Jesucristo? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que escuchan y cumplen la palabra de Dios. ¿Y acaso la Santísima Virgen María no escuchó la palabra de Dios? ¿Acaso la Santísima Virgen no confió en la promesa de Dios? ¿Acaso la Santísima Virgen María no meditaba todas esas cosas y las guardaba en su corazón? Entonces, nosotros le tenemos un cariño especial y le veneramos mucho a la Santísima Virgen María por ser quien ella es. Ella es la que dijo sí al plan salvífico de Dios, y por medio de ella nos llega Jesucristo. Y que también, por ejemplo, dice en Lucas 1, 48 al 49. Lucas 1, 48 al 49. El culto a María está basado en estas palabras proféticas: todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el poderoso. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todas las generaciones, todas, desde el principio hasta el fin. Todas las generaciones. Y desde dentro de esas generaciones estamos nosotros. Bienaventurada, porque en ella hizo el Todopoderoso maravillas. Y explica San Ambrosio: la Iglesia nos presenta a María como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, pero todo esto ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo. Que no reste ni añada nada. La Virgen María no le quita nada a Jesucristo, ni le agrega nada a Jesucristo, porque Él es la máxima revelación. Y Él es el único mediador. La luna brilla porque refleja la luz del sol, y la luz de la luna no le quita ni añade nada a la luz del sol, sino manifiesta el resplandor del sol. De la misma manera, la mediación de María depende de la de Cristo, único mediador. La Virgen María no viene a ocupar el lugar de Cristo. Al contrario, en todas sus apariciones ella siempre nos pide: dejen de ofender a Cristo, dejen de ofender a Dios.
Y en una parte de las bodas de Caná, que es lo que justamente ella dice, hagan lo que Él les dice. Y eso hoy día la Virgen María nos dice a todos nosotros, hagan lo que Él les dice. Cuando nosotros iniciamos la Santa Misa, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante tener un poco en cuenta esto. Si realmente le hubiésemos dado la adoración a la Virgen María, como muchos hermanos separados lo dicen, entonces hubiésemos empezado la Santa Misa en nombre de la Virgen María, de San Antonio y de tan fulano y tal. No, nosotros iniciamos todas nuestras oraciones en el nombre de la Santísima Trinidad. Y lo que le pedimos a Dios es que tenga en cuenta el ejemplo de vida, la virtud de algunos de los santos o de, de los santos y de la Santísima Virgen María, y que por medio de ellos nos alcance ciertas gracias. Así como San Antonio, ¿verdad? Él alcanzó la gracia de la santidad, un humano común y corriente como nosotros. Eso nos quiere decir que nosotros también podemos alcanzar la santidad. Es más, estamos obligados a alcanzar la santidad porque vemos que muchos humanos como nosotros lo alcanzan. Entonces quiere decir que la santidad no es para un grupito de personas. La santidad tiene que estar en el matrimonio, la santidad tiene que estar en la juventud, la santidad tiene que estar en los religiosos, la santidad tiene que estar en todos los laicos, la santidad tiene que estar en la iglesia, en la casa, en el colegio, en las reuniones sociales, en los cumpleaños, en todos los ambientes. Porque hoy día tenemos la mala costumbre. En la iglesia soy esto, en el cumpleaños soy otro. En el grupo de amigos soy así, y cuando estoy en el grupo de la pastoral soy así. Eso es algo muy equivocado que estamos haciendo. Por eso, en las primeras, en los primeros temas, en el primer tema estuvimos viendo que San Juan Pablo II nos decía que la apologética tiene que ir acompañada con nuestro testimonio de vida, no solamente saber de la boca para afuera los textos bíblicos, y no, la iglesia cree esto por esto, la iglesia cree esto por aquello, no tenemos que vivirlo. Entonces, ahí vemos el tema de la Santísima Virgen María, ¿eh? No le adoramos, le tenemos una veneración, porque ya vemos que en la Sagrada Escritura misma está anunciado esa veneración. En Lucas 1, 48, 49. Todas las generaciones me llamarán bienaventurado. Otro de los temas muy importantes, y que de los cuales también a nosotros nos critican mucho, nos llaman mucho la atención, es el tema de los santos. No porque solamente Dios es santo, porque solamente Jesucristo es la persona que es verdadero Dios, verdadero hombre, sin pecados. Sí, Dios es santo, pero Dios quiere compartirnos esa gracia de la santidad. Para eso Jesucristo se encarnó, para eso Jesucristo vino a anunciarnos el reino de los cielos. Y es Jesucristo mismo el que nos dice, no nos dice simplemente de manera tipo, si es que querés, podés ser santo. Si es que te gustan las cosas de Dios, podés ser santo. Mira, Jesucristo nos dice claramente y directamente, sean como mi Padre es santo. No si te gusta rezar, nomás tenés que ser santo. No si es que andás por la iglesia, nomás tenés que ser santo. No si es que estás en la pastoral de la juventud, nomás tenés que ser santo. No. En todos 5:48. Sean santos como mi Padre es santo. Después, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16 nos dice: al contrario, que vuestra conducta sea santa en todo momento, como santo es el que os ha llamado. Pues así está escrito: seréis santos porque santo soy yo. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Jesucristo, los apóstoles, San Pablo, y los que vinieron siempre fueron exhortando aquello que Jesucristo mandó: sean santos como mi Padre es santo.
¿Y eso es algo imposible? No, es algo totalmente posible. Hoy en nuestros días es totalmente posible. Dios no dice las cosas y no hace las cosas por la mitad. Dios lleva todo a su culmen. Sí, respetando nuestra libertad. Si nosotros buscamos la santidad, lo vamos a alcanzar. ¿Eh? Al que pide se le dará, el que busque encontrará, al que llama se le abrirá. Entonces, nosotros, ¿por qué veneramos a los santos? ¿Por qué tenemos sus imágenes? ¿Para adorar? No. Nosotros tenemos a los santos en nuestros templos, en nuestras casas, en nuestra billetera, alguna estampita de algún santo de nuestra devoción. Lo tenemos porque al mirar nos hace recordar que esa persona de cuerpo y sangre, como yo, persona humana, que también en algún momento ha cometido pecados y que le ha pedido y suplicado a Dios y le ha buscado a Dios y Dios se le ha manifestado, alcanzó la santidad. Y si Antonio de Padua, si Pío de Pietrelcina, Carlo Acutis, nuestra beata Chiquitunga, ¿eh? El padre Julio César Ortega, un diocesano que también está en proceso de beatificación, que su cuerpo y sus restos están en Urucuí, ¿eh? Y muchas otras personas que de repente no se ha iniciado ningún proceso de canonización dentro de la iglesia, pero que cada uno de nosotros en nuestra parroquia conocemos personas devotas, personas que tienen una fe intachable, personas que son ejemplo de perseverancia a pesar de sus enfermedades, a pesar de sus dolencias, que procuran vivir la santidad. Entonces, cuando nosotros celebramos el día de un santo, como por ejemplo este 30 va a ser San Andrés, la misa no va a empezar en el nombre del San Andrés, ni de... No, va a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque la misa es el culto para Dios. Pero en esa misa vamos a pedir una virtud que Dios le concedió a San Andrés, que también nos conceda a nosotros, para que justamente podamos ser, así como San Andrés, en ese aspecto santo, para también, porque en todos los aspectos necesitamos santificar nuestros sentidos, necesitamos santificar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras actitudes. Cada quien, cada quien tiene una realidad distinta en una familia, una cruz distinta, y que muchas veces ciertos santos se caracterizan por eso. Por ejemplo, una Santa Rita de Casi que tenía dificultad en su matrimonio, y a pesar de su matrimonio se santificó en su matrimonio. Entonces, cuando un matrimonio está pasando alguna dificultad, puede recurrir a Santa Rita, justamente porque eso es ella sufrió en ese aspecto y en ese ámbito ella se santificó. Entonces Santa Rita me recuerda que en el matrimonio, por más difícil que sea, uno puede llegar a la santidad, que uno puede cargar con su cruz dentro del matrimonio, dentro de su juventud. Hoy día en la juventud, en tu círculo de amigos, en internet, en las redes sociales. Tiene un Carlo Acutis que apenas con 15 años ya es beato, y que él utilizó las redes sociales para evangelizar, que él tenía mucha devoción al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y entonces él hacía materiales como videos, y eso lo publicaba, y él utilizaba eso para evangelizar. Entonces, ¿qué le puedo pedir a Carlo Acutis? Que Dios me conceda, así como le concedió a Carlo Acutis, que Dios me conceda la gracia de ser más devoto de la Sagrada Eucaristía, que me dé esa sed de irme al Santísimo cuando estoy bien y cuando estoy mal, de cuando tengo cosas que agradecer o cuando tengo cosas que pedir, de que en un momento libre le quiera dedicar 5, 10, 15 minutos a Dios. Entonces, si tengo una iglesia cerca, me vaya y haga una adoración al Santísimo, que me vaya y ofrezca un Padre Nuestro y 3 Ave María en reparación por tantas ofensas que se hace al Santísimo. Que esa gracia Dios le concedió a Carlo Acutis,
y que así como le concedió a Carlos, me puede conceder también a mí. Entonces yo le pido a Dios, Dios te pido que así como concediste a Carlos, Acutis me concedas también a mí esa gracia. Y Carlos Acutis, vos que ya estás en el cielo, en la presencia de Dios, por tu vida de ejemplar, por tu vida devota, por favor, pedirle a Dios que también me dé eso. Nosotros creemos en la comunión de los santos, de los tres estados, de la iglesia militar de que estamos todavía acá, de la iglesia celestial, que ya es la visión beatífica en el cielo, y de la iglesia purgante, aquellos que están en el purgatorio y que esperan justamente la redención total, ¿verdad? O sea, es la purificarse totalmente de aquello que todavía falta purificarse para pasar a la visión beatífica, a contemplar a Dios y que nosotros con nuestras oraciones podemos ayudarles a ellos, ¿verdad? Entonces, los santos no vienen, así como la Virgen María, los santos tampoco vienen a ocupar el lugar de Jesucristo en nuestra fe y en nuestras vidas. Y nos dice en el Apocalipsis 19, 6 al 8. Y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, parecido al estruendo de las aguas caudalosas, al fragor de impotentes truenos. Decían, aleluya, porque se ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijemos y démosle gracias, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino blanco y deslumbrante. Y acá dice, el lino son las buenas acciones de los santos. Oí el ruido de una muchedumbre inmensa, dice, parecido al estruendo de las aguas caudalosas. Decían, aleluya, porque se ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. O sea, nos habla de que se encuentran en la presencia de Dios por sus buenas acciones. El lino son las buenas acciones de los santos. Regocijemos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado y se ha concedido vestirse de lino blanco y deslumbrante. Ya habla de la vida futura. Lino, ¿ve? Blanco y deslumbrante. Es como estaremos en la presencia de Dios, cara a cara con Dios, deslumbrante, o sea, libre de toda mancha, libre de todo error, totalmente purificados. El tema de las imágenes, ya que estamos hablando del tema de los santos, el tema de la Virgen María, otro punto muy importante, porque muchas veces sacamos las imágenes en procesión de los santos, de la Virgen, de Jesucristo. El amor que le tenemos a la Virgen María, el amor que le tenemos a los santos y que les mostramos y les manifestamos cuando hacemos procesión, cuando llegamos a un lugar sagrado y nos arrodillamos y rezamos, no lo hacemos porque Él sea Dios o ella esté en el lugar de Dios. Lo hacemos por su íntima relación con Dios. O sea que, así como nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo en relación a Dios. No me amo a mí mismo porque yo soy inteligente, porque yo soy el más sabio del curso, no. Me amo a mí mismo porque yo soy imagen y semejanza de Dios. Y amo a la otra persona porque es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tiene dignidad, por ser hijo de Dios. Entonces, ¿por qué le amo a la Virgen María? Y por su relación íntima con Dios. ¿Por qué le amo y le respeto a los santos? Por su íntima relación con Dios. Entonces, amo a estos seres, a estas personas que forman parte de la historia de la salvación, por su íntima relación con Dios. Por su amor a Dios es que ellos llegaron y llegan a estar en este punto. No por sus méritos propios, es por
aquellas gracias que Dios les concedió a ellos. Y por su íntima relación con Dios, por eso nosotros amamos a la Virgen y a los santos. Y una vez vuelvo a decir, tenemos las imágenes como recordatorio, así como tenemos la foto de nuestros abuelos, como tenemos la foto de nuestros padres, y nosotros sabemos que ellos no son nuestros abuelos y nuestros padres, simplemente son fotos de ellos y que me recuerdan, incluso me recuerdan alguna situación, el cumpleaños o el último cumpleaños que pasé con ellos, el cumpleaños del año pasado y este año no se pudo dar por la pandemia, entonces recurro a una foto y lo publico en el grupo de amigos, en el grupo de la familia, donde estuvimos todos y bueno, ojalá que pronto podamos reunirnos entre todos. Entonces esa foto es un recordatorio, esa imagen es un recordatorio, que existió un San Antonio, que existió un Carlo Acutis, que existió una Santa Teresita, que desde su estado de vida, desde donde Dios le llamó, desde ahí vivió la santidad. Entonces, en cuanto a los santos, sus imágenes no cumplen otra función que recordarnos que esas personas fueron capaces de imitar a Jesús y que nos vamos a salvar si hacemos lo que ellos hicieron, imitar a Jesús. Y como sabemos que están en el cielo y que sus oraciones suben a Dios como incienso, le pedimos que en esas oraciones nos tengan presente a nosotros. ¿Y en qué se respalda esta creencia? En el Apocalipsis 5:8, que nos dice lo siguiente: cuando los tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Nos habla de que hay seres delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Está en la Sagrada Escritura, queridos hermanos. Apocalipsis 5:8. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. En el Antiguo Testamento, justamente en Números, nosotros tenemos una situación, ¿verdad? Moisés se encontraba en la montaña orando y Dios le avisa que aquellos que le estaban siguiendo, que él, el pueblo que él sacó de la esclavitud de Egipto, han decidido adorar a otro Dios y se han desviado del camino. Entonces Dios le advierte a Moisés y le dice que él va a enviar serpientes para que les muerdan, y bueno, son serpientes venenosas que harían que esos murieran, ¿verdad? Por el veneno, ¿verdad? Entonces, Moisés intercede por el pueblo y le pide a Dios que le perdone. ¿Y qué le dice a Dios? Baja hostil, toda persona que haya sido mordido por la serpiente y que mire a la serpiente de bronce, ese se sanará. En un momento dado, ¿verdad? Nuestros hermanos protestantes tienen sus citas bíblicas que nos dicen que Dios pidió, sí, Dios pidió que no se hiciera ninguna imagen de arriba y de abajo. ¿En qué sentido? Justamente también en Números mismo vamos a ver más adelante que el pueblo, ¿verdad? Cuando Moisés subía arriba y no bajaba más, entonces el pueblo se desesperaba y hizo un toro y adoró al toro. Lógico. ¿Cuál es el sentido acá? El sentido que Dios, en el sentido en que Dios condena las imágenes son cuando yo digo y creo que esa imagen es Dios. En ese aspecto es que está condenado el hacer imágenes. Y sin embargo, nosotros que tenemos imágenes de santos y de la Virgen María, nosotros sabemos bien que ellos no son Dios. Esas imágenes son un recordatorio de personas que imitaron a Jesús y que buscaron tener una íntima relación con Dios. Y buscaron tener una íntima conexión con Dios. No son Dios. Buscaron encontrar a Dios y lo encontraron. Y su experiencia de vida sirve de nosotros para guía, para que nosotros también podamos alcanzar y conocer más a Dios y que Dios se nos revele así como se reveló a estos santos. Entonces, nosotros no adoramos imágenes.
Y ahí hay un punto muy importante que nosotros tenemos que con toda caridad, con toda mansedumbre, ir educando a nuestro pueblo también, porque hay veces que se comete también un poquito o ciertos errores que a veces pasan. Como por ejemplo, una anécdota, en una capilla, ¿verdad? Cuando recién empezó y se construyó todo recién, y era en una zona donde había, no había gente muy pudiente, ¿verdad? Entonces se construyó la capilla de acuerdo a las posibilidades, se consiguió una imagen del santo patrono, y por 2, 3 años esa imagen salía en procesión. Se fueron organizando la gente que trabajaba en esa capilla y consiguieron de fiesta patronal, esa imagen es el que saldría en procesión. Y otras personas se enojaron porque ya no saldría en procesión la imagen antigua, porque decían, no, esa otra imagen lo que hace milagros. Las imágenes, queridos hermanos, no hacen milagros. Es Dios el que obra el milagro. Y Dios obra el milagro por medio de la intercesión de esos santos. Entonces, sea la imagen que sea, siempre que esté bendecida esa imagen, que es la imagen de un santo que alcanzó una íntima relación con Dios. Entonces, sea la imagen que sea, yo puedo sacar en procesión, sea la imagen que sea, igual Él va a interceder por mí ante Dios. No porque llevo una imagen antigua que solamente ahí ese santo me va a escuchar y va a pedir a Dios por mí. No, en todo momento, si yo tengo fe, si yo le pido con mucha fe y con devoción, va a presentar mi oración a Dios. Entonces, nosotros no adoramos imágenes. Y Dios mismo, en muchas veces, en muchas situaciones, Él mismo ordenó que se hicieran imágenes. Por ejemplo, en Éxodo 25:18, en Números 21:8, Él fue ordenando, por ejemplo, en el templo, cuando se construyó el templo, Él mismo instruyó y pidió que se hiciera la imagen de 2 ángeles y dio incluso las medidas exactas de cuánto de altura, cuánto de anchura, que las alas en la punta superior tenían que unirse. O sea, ¿por qué? Porque esas personas a quienes Dios pidió que construyan las imágenes sabían que esas imágenes no son Dios, sino que son las imágenes de ciertas realidades. Nosotros sabemos que los ángeles existen, que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda y que Dios en varias ocasiones envió a los ángeles para guiar al pueblo, como por ejemplo el ángel Rafael guió a Tobías, el ángel Gabriel anunció la encarnación de Cristo a la Virgen María. Entonces, Dios mismo le dice, construyan 2 ángeles, hagan de tal medida, de tal madera, de tal... Dios mismo da, ¿verdad? Entonces, el punto central es que nosotros tenemos que saber en cuenta que sea la imagen que sea, lo que hace es representar a alguien que en algún momento de la historia vivió una vida santa, no porque esa imagen no es lo que produce. En primer lugar, las imágenes no producen los milagros. Nosotros nos ponemos en actitud de oración. Entramos al templo, nos ponemos de rodillas, ya sea en el banco, mirando al Santísimo, mirando al crucifijo, mirando a alguna imagen de algún santo, para meditar, para pensar en su vida y pedirle a Dios que el que alcanzó esa amistad íntima con Dios me alcance la gracia. Solamente para eso. Otro punto muy importante que a nosotros también nos cuestionan mucho, porque para los varios hermanos separados solamente sirve la Sagrada Escritura. Solamente la Sagrada Escritura. Y, sin embargo, nosotros tenemos la tradición oral y escrita. La tradición oral es aquellas cosas que fuimos aprendiendo de los apóstoles, de sus sucesores, hasta el día de hoy.
Y eso mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que sí se escribieron en detalle, perdón, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. O sea que nos indica que hay muchas cosas que Jesucristo hizo que no están escritas. Aquellas que están escritas son justamente las necesarias para demostrarnos que Él es Dios y que Él vino por nuestra salvación. Y el resto se nos fueron transmitiendo oralmente por los apóstoles, que ellos mismos lo aprendieron de Jesucristo. 3 años vivieron cerca de Jesucristo, aprendieron todo de Jesucristo. Cuando Jesucristo vio que estaban preparados, Él sube a los cielos y le envía otra vez el Espíritu Santo, en el cual también estaba presente la Virgen María. Entonces por eso está presente también ella hoy día en nuestra historia, en nuestra iglesia, porque Jesús mismo en la cruz le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo, y San Juan nos representa a nosotros. Entonces vemos que no todas las cosas están escritas en la Sagrada Escritura. Todas las que están escritas las reconocemos como revelados por Dios, y que el Espíritu Santo reveló a los autores sagrados, y por eso lo pusieron por escrito. Pero hay otras cosas que no están ahí, y que el mismo Evangelio nos dice, ¿verdad?, en Juan 21, 25, y que fueron transmitidas de manera oral. Y desde Pedro hasta hoy día, hasta el Papa Francisco, y de todos los obispos que están en comunión con el Papa, porque nosotros tenemos una cabeza, y eso también tenemos comprobado en la Sagrada Escritura. Todos juntos estaban reunidos. Cuando Jesucristo le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo?, ellos fueron diciendo que eres un profeta, que eres Elías. Y Pedro y Jesucristo: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? ¿Y quién es el primero que tomó la palabra y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Fue Pedro. Fue Pedro. Pedro estaba reunido con ellos. Pedro dirigía la asamblea. Cuando van al sepulcro, por ejemplo, van corriendo, dice. Y primero llega Juan, porque Juan era el más joven, el más robusto, más fuerte. Pero Juan llega a la puerta y no entra al sepulcro. El que llega después de Juan es Pedro, y el primero que entra al sepulcro. Entonces, desde Pedro vemos cómo fueron organizándose las primeras comunidades cristianas, hoy hasta nuestros días, el Papa Francisco. Por eso nosotros rezamos por él, para que él siempre, como cabeza visible del Señor, le fortalezca y le ilumine, así como lo hizo con Pedro, y eso, los iluminó con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Entonces, estos son los puntos que yo fui preparando, ¿verdad?, que son las cuestiones así con el que más nos van atacando. La apologética va mucho más allá y mucho más detallado, con muchas más citas, ¿verdad? Y que a mí, yo mismo debería de estudiar muchísimo más para poder darle, pero es como le dije a Cristian, yo no soy como otros que tienen muchos conocimientos, ¿verdad? Pero esto que yo más o menos voy conociendo, profundizando, y entonces quise compartir con ustedes. Excelente, hermano. Muchas gracias. Vamos a esperar las consultas de los participantes. Entonces, aquí ya hay una. Tengo otra en el privado. Te voy a leer si te parece. Sí, sí, sí. Dice: ¿cómo podemos explicar a los hermanos separados que nuestra Iglesia Católica es la iglesia fundada por Jesucristo y que las demás se han salido de esta iglesia? Es decir, se han separado. ¿Y qué pasajes bíblicos podemos mencionar? Sí, bueno. En primer lugar, hablando como más o menos al principio les dije, ¿verdad? En primer lugar, históricamente, nosotros sabemos que tenemos varios escritos, no solamente lo que tenemos en la Sagrada Escritura, donde Jesucristo le dice: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, ¿verdad? Después, más adelante le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dice Jesucristo?
apacienta a mis ovejas. ¿Mm? Le vuelve a repetir otra vez, por segunda vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió otra vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a decir, pastorea mis ovejas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en Juan 21, 15 al 19, ¿verdad? Una de las citas bíblicas. Históricamente está comprobado que desde Pedro hay sucesiones apostólicas, ¿verdad? Desde Pedro hasta el Papa Francisco. ¿Eh? Tiempo, vamos a la parte histórica que vemos que desde Pedro se fueron constituyendo las comunidades cristianas y ahí se fueron ellos organizando. Entonces vemos ahí de cómo la Iglesia Católica tiene su historia a partir de ellos, ¿verdad? Lo que muchas veces de repente es como que cuestionan de que Jesucristo no fundó la Iglesia Católica porque eso fue cosa del Imperio Romano y cosas así, ¿verdad? Que ellos van diciendo, es porque simplemente llegó un momento en que las autoridades que iban viendo se iban convirtiendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cómo ellos que son los que oprimieron tanto, que persiguieron tanto a los cristianos, ellos van a aceptar esa iglesia? Entonces como que ellos toman, ¿verdad? Que la iglesia se prostituyó y que entonces a partir de ahí ya no es la iglesia de Jesucristo. Cualquier persona, por más pecadora que sea, se puede convertir, puede cambiar siendo joven, puede cambiar siendo adulto, ¿eh? Entonces cualquier persona, entonces nosotros vemos que Jesucristo le encomienda a los apóstoles una función, una misión de apacentar a las ovejas y que eso es lo que hasta hoy día se tiene en cuenta. Y si vamos a recurrir a la parte histórica, podemos irnos, cuando nos den el permiso y si algún momento o si alguno ya tuvo la bendición de viajar a Roma, vamos a ver que donde el Papa celebra la misa, en una parte del altar hay una escalera donde se desciende y abajo se encuentra la tumba de San Pedro. Entonces, y justamente sobre la tumba, o sea, en la dirección de la tumba de San Pedro, ahí se construyó el altar y desde ahí se celebra la Santa Misa en Roma, por ejemplo. Excelente. Usted habló de desafiar a Dios, y entonces creo que a eso se refiere la pregunta. Dice, cómo es desafiar a Dios? No, muchas veces nosotros, no es que, no, o sea, yo dije desafiar a Dios en el sentido de que nosotros muchas veces queremos ocupar el lugar de Dios. Es Dios, es el que nos tiene que dar la sabiduría, ¿eh? Por eso a Dios tenemos que, si nosotros buscamos la sabiduría por nuestra simple voluntad, digamos, porque nos gusta ser más sabios que los demás, entonces ahí vamos a caer nosotros en ser soberbios. ¿Eh? La sabiduría en cuanto a me conduzca a la humildad, en cuanto a venga de Dios, entonces ahí sí está bien que yo estudie todas las cosas por amor a Dios, para conocer más a Dios y para transmitir a Dios. Acuérdense qué dice Juan el Bautista. Él, ¿qué es lo que hizo? Él se preparó también en el desierto. Él se alejó también. Él también va a tener su experiencia con Dios en el desierto. Pero ¿para qué él hizo eso que dice él? No sé, para él conocer, servir mejor a Dios. Si solamente por nuestra voluntad, ¿verdad? En todas las cosas.
Eso es por un lado. Por otro lado, hay científicos, ¿verdad?, que no creen en Dios. Hay científicos que eh, eh, no le interesa a Dios por el aborto. ¿Y quién es esa persona? ¿Verdad? ¿Quién es esa persona para decidir quién puede vivir y quién no puede vivir? Si la vida es Dios quien la da y es Dios quien la quita. Nosotros no somos Dios para decidir quién va a vivir y quién va entonces querer ocupar el lugar de Dios. Entonces yo le quito a Dios su lugar como creador de todas las cosas, como autor de la vida, y yo me pongo en el lugar de Él. Entonces yo me pongo quién va a vivir, quién no. No. En ese aspecto yo no le puedo desafiar a Dios si yo soy una criatura nada más de Dios y que voy a rendirle cuenta, ¿verdad? Ya. Aquí preguntan sobre tu opinión acerca de las imágenes que supuestamente lloran sangre, aceite, lágrimas, etcétera, etcétera. ¿Esto viene de Dios? Mira, sí, a ver, las cosas que vienen de Dios, que no sé, eh, sí hubo casos, por ejemplo, en que solamente, y no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron de estaba, por ejemplo, en Hermano, cierta casa de familia, acosado que solamente, ahí ya se fue, creo. Ya comenzaba a tener. hola, Hola, sí, no sé qué hermano, pasó. estabas teniendo problemas con tu internet y O, seguramente se desconectó. o, Ahí te escuchamos bien otra vez, eh, pero ya estaba teniendo intermitencias. seguro, porque acá me parece que no tengo internet. Bueno, y estabas comentando sobre Ah, las claro. imágenes que lloran sangre y esas Entonces, cosas. si en algún caso se llega a dar, o sea que es la autoridad competente de la iglesia el que tiene que decidir si es o no verdadero o no aquello que está ocurriendo. Entonces, directamente, si a ustedes presencian o llegaron a escuchar o a ver o pasó cerca de ustedes, lo primero que hay que hacer es avisarle al obispo y él es el que tiene que tomar cartas en el asunto y hacer las investigaciones pertinentes. Puede que Dios quiera valerse de esas cosas. Dios es todopoderoso, para él es nada es imposible. Yo no puedo certificar porque no soy obispo y nunca presencié tal cosa, ¿verdad? Entonces no puedo hablar con certeza, ¿verdad? Pero si alguna vez ocurrió y la autoridad competente de la iglesia, en este caso el obispo, y la iglesia directamente se ha pronunciado y dice que es certero, bueno, ahí es otra cosa. Claro, dale. A ver, dice la siguiente consulta. La Virgen María ya está en el cielo. ¿Los otros dónde están? Y justamente es lo que estábamos diciendo, es la visión beatífica. Eh, nosotros, creo que en algunas de las ocasiones ya vieron el tema del juicio particular y universal con el hermano Rodrigo, si mal no recuerdo. Entonces, eh, al decir nosotros decimos dogma de fe, ojo, dogma de fe, aquellas cosas que nosotros necesitamos y tenemos que creer para nuestra salvación. Que la Virgen María está asunta al cielo en cuerpo y alma, que es el cuarto misterio del Santo Rosario que nosotros meditamos los días lunes, misterio gozoso, y eso en la parte del Rosario glorioso, en el Rosario nosotros vemos que María, y si rezamos todo siempre el Santo Rosario, es parte de nuestra fe, de que ella ya está en compañía de Jesucristo.
y por el juicio particular, que es cuando nosotros llegamos a fallecer, el juicio particular, que es donde se ven nuestras buenas obras y es doctrina de la iglesia. Ahí ya se dice ya claramente quién necesita, ya va a pasar directamente al cielo, quién necesita estar todavía en el purgatorio, o quién no murió en gracia de Dios y está eternamente en la condenación. Lo que va a pasar en la segunda venida, y es en el juicio universal, es que todos, ¿verdad? Como dice Jesucristo, resucitaremos de vuelta, y ahí Jesucristo mismo dijo, por un lado, aquellos que ya van a resucitar para la vida eterna, y aquellos que van a resucitar para la condenación eterna. ¿Verdad? Que el mismo Jesucristo ya dijo, ¿verdad? Y en uno de estos días, creo que el domingo pasado o algo por el estilo, estuvimos meditando, ¿verdad? Que decía que Él vendría y separaría a los cabritos por un lado y a las ovejas por el otro lado, ¿verdad? Entonces, aquellos que murieron en la amistad con Dios y que ya están totalmente purificados, tienen que estar en la visión beatífica. O sea, visión beatífica significa contemplar cara a cara a Dios. Y además están las distintas promesas de la Santísima Virgen María como abogada. Por ejemplo, no me recuerdo el nombre del santo a quien ella le pidió que todos los días rezase las 3 Ave Marías, ¿verdad? Y que en el momento de su muerte ella le asistiría. Eso es por un lado. O sea que la Virgen María estaría intercediendo para que esa persona, el alma de esa persona, ya pueda gozar de la visión beatífica. También están las promesas del escapulario de la Virgen del Carmen, que aquellos que portaren el escapulario de la Virgen del Carmen con devoción, rezando por lo mínimo una Ave María todos los días a la Santísima Virgen, entonces la Virgen le rescataría, dice, del purgatorio el primer sábado después de su muerte. O sea que si yo muero viernes y sábado, entonces y soy devoto y muero en gracia, muero en gracia de Dios, no es simplemente porque llevo el escapulario nada más y rezo el Ave María, pero no estoy en gracia de Dios, no. Entonces ahí están las condiciones. Estar en gracia de Dios, justamente muchas veces por eso el Señor en algún momento, ¿verdad? Por alguna enfermedad, por algún medio, por alguna situación difícil que pasamos, el Señor, ¿qué es lo que nos pide? Que todas esas nuestras situaciones nosotros ofrezcamos como pidiendo por el perdón de nuestros pecados, pidiendo para que el Señor nos vaya purificando. Entonces, fíjense que Santa Teresita, por ejemplo, dice que ella, en su autobiografía, que la obligaron a escribir porque ella no quería escribir, ¿verdad? Pero sus superiores le pidieron que ella vaya escribiendo su autobiografía, entonces ella dice que ella está consciente de que no ha cometido ningún pecado grave. Entonces, Dios nos va a conceder, y ahí vuelvo a insistir, no vamos a alcanzar la pureza del cuerpo y del alma por nuestras solas fuerzas. Es Dios el que nos tiene que dar. Es a Dios a quien tenemos que insistir, como aquel pasaje de la viuda que insiste al juez que le haga justicia. Entonces nosotros tenemos que todo el tiempo insistir al Señor que nos dé la pureza del cuerpo y del alma. Y por eso justamente le pedimos a nuestra Madre que sea nuestra abogada y nuestra intercesora en alcanzarnos esta gracia, porque ella es la toda pura, concebida sin mancha de pecado original. Entonces, ella puede alcanzarnos de Dios esa gracia. Si nosotros ponemos los medios, ojo, ponemos los medios, cuidamos nuestra mirada, cuidamos lo que decimos, cuidamos lo que pensamos, cuidamos qué vemos en las redes sociales, cuidamos en qué utilizamos el teléfono, en qué utilizamos el internet, porque si yo le digo, Señor, dame la pureza, y yo estoy mirando cochinadas en internet, ahí, lógico, no, yo tengo que poner, hay cosas que sí yo puedo hacer, ¿verdad? Pero para perfeccionar aquellas cosas necesito de la gracia de Dios.
no puedo hacer yo por mis solas fuerzas. Excelente. La siguiente consulta dice, hermano, ¿nos recomienda algún material para leer más sobre apologética y así poder defender nuestra fe con propiedad o enseñar a otros hermanos? Qué lástima que mi cámara no funciona. Bueno, el libro Para Salvarte, no sé si conocen, es del padre Jorge Loring, que es de un jesuita. Está el libro este Para Salvarte, que ya, bueno, después también está el otro libro que se llama Curso de Religión, del presbítero Rafael Faría. Está un libro interesantísimo que se llama Las bodas del Cordero, de Scott Hans, que cuenta su historia, porque Scott Hans fue un presbiteriano, si mal no recuerdo, él y su esposa, y que estaban en la facultad de teología evangélica, ¿verdad? Protestante, y que justamente su esposa tenía que hacer la tesis, y ella eligió hacer la tesis del bautismo, y parte de su tesis que ella se propuso fue investigar las distintas doctrinas de todas las iglesias cristianas. Y cuando le investigó a profundidad sobre la doctrina del bautismo de la Iglesia Católica, que es la que más también se cuestiona, porque el tema de los niños, por qué bautizan a los niños que no tienen conciencia, etcétera. Entonces ella empieza a profundizar ese tema con la gana de refutar y demostrar el error de la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto al bautismo. Y al no encontrar ningún error, entonces recurre a su marido, que ya era licenciado en teología, ¿verdad? Evangélica, protestante, y que él también se da cuenta que no hay error, y entonces él empieza a invitar a profesores de la facultad y cena con ellos, y ahí les plantea las cosas, y llega un momento dado que los profesores empiezan a cambiarse a la religión católica, bueno, y entonces él dice, epa, ¿qué está pasando acá? Yo les presenté a ellos, ellos conocieron esta doctrina a través de mí, y cómo es que ellos primero se van a ir a la iglesia y yo no. Y ahí sí empieza su proceso de conversión. Y su esposa se resiste, hasta que él llega a irse al canal EWTN, y el presentador de aquel entonces le dice, te regalo este rosario que está bendecido por San Juan Pablo II. Entonces cuando él llega a su casa y le cuenta a su señora llora porque ella en una ocasión soñó con el rosario y con San Juan Pablo II. Entonces ahí ella entendió que le estaba invitando a la conversión también. Entonces ahora son toda una familia de católicos. Entonces Las bodas del Cordero es un libro interesantísimo donde cuenta su testimonio y habla sobre la Santa Misa, porque Scott Hahn justamente a escondidas de su esposa empezó a irse a la Santa Misa en otra ciudad, para que no le vean sus conocidos y le empiecen a cuestionar, y entonces llegó a convertirse, ¿verdad? Un libro interesantísimo. Excelente, muchas gracias. Me permito también recomendar uno más. Adelante, hermano. adelante. El libro de Diálogo con los Protestantes del padre Flaviano Amatuli tiene También. un resumen al final. Eso me gusta porque él pone la cita bíblica que ellos te van a sacar, el argumento que ellos te van a sacar y la respuesta católica para ese argumento. Entonces es como un resumen y en 3 páginas más o menos uno puede encontrar argumentos católicos. Aquí hay otra consulta, dice, ¿qué podemos contestar a los otros hermanos sobre las apariciones marianas? Como estuvimos viendo, ¿verdad? En primer lugar, las apariciones marianas no son ningún secreto, ¿verdad? Hay historias, hay datos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la Virgen de Fátima. El último día la Virgen le dijo a los pastores que convoque a la gente y que ella daría una señal en el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Justamente que el día anterior a esa empezó una lluvia torrencial hasta el día siguiente, día de la aparición, y aún así la gente, ¿verdad? Que el primer milagro, digamos así, es que aunque las autoridades civiles se oponían y prohibían a la gente que vaya, la gente igual iba, ¿verdad? No tenían miedo en ese aspecto, igual ellos llegaron a ir, y también estaban ahí las autoridades civiles, los periodistas y todas esas cosas, y delante de ellos ocurrió el milagro, ¿verdad? Que todo el mundo estaba empapado, súper mojado, embarrado, y llegado el momento y la hora exacta,
el sol empieza a moverse y da la sensación de que se acerca a la gente, y un momento, y cuando se retira, todo el lugar queda seco, todas las personas con su ropa que estaban todas mojadas quedan secos, y ellos vieron. Entonces, incluso en internet, si uno pone, aparece los periódicos antiguos en que apareció, ¿verdad? El baile del sol, la manifestación de la Virgen de Fátima y otras cosas, ¿verdad? Entonces, las apariciones no son ocultas, ¿verdad? Sí, empiezan a manifestarse primeramente a ciertas almas que justamente son aquellas almas sencillas, ¿eh? Como estábamos diciendo, ¿verdad? Que nosotros no podemos eh, buscar el conocimiento a nivel personal, como crecimiento personal, que eso nos va a llevar a la soberbia, y el Señor se resiste a los soberbios, dice la Sagrada Escritura. Entonces, primero aparecen estos tres pastores que no tenían grandes conocimientos teológicos, ¿verdad? Pero que cada vez que ellos iban y decían al sacerdote y después al obispo, la Virgen pide esto, la Virgen va a hacer esto, y qué es lo que la Virgen revela, ¿verdad? Entonces ella reveló una crisis que había en aquel entonces en el mundo, y ella pide, bueno, si hacen esto, esa crisis se va a solucionar. Si no me escuchan, esto se va a expandir por todo el mundo, ¿verdad? Y como vuelvo a decir, todas las apariciones que se lleguen a realizar y que no vayan en contra de la revelación que ya se cerró con Jesucristo y los apóstoles, entonces no hay nada que añadir a la Sagrada Escritura, que no vayan en contra de eso. Entonces, una vez más, la autoridad competente, que es la Iglesia, en sus representantes, el Papa con todos los obispos en comunión con el Papa, hacen los estudios pertinentes, y ellos son los que pronuncian qué apariciones son certeras o qué manifestaciones son certeras y qué manifestaciones no vienen de Dios. Por ejemplo, este doctor Castañón, ¿verdad? Que él analizó uno de los milagros eucarísticos. Entonces, eh, todo fue un estudio riguroso, ¿verdad? Que primeramente se le llama a él, se le da una muestra de sangre, él la analiza, se hace todos los estudios, él vio que no creía en los resultados de los análisis, lo manda a otro laboratorio, y ahí se comprueba de que reúne ciertas condiciones, como por ejemplo que se trata de un músculo del corazón y de una persona que ha sido muy maltratada, que tiene ciertos signos o tipo de sangre que coincide con, por ejemplo, con el tema de las otras apariciones eucarísticas. Bueno, todo eso, ¿verdad? Dios se manifiesta totalmente a los sencillos, y también se vale de la ciencia porque se hace todos los estudios experimentales hasta que digan, bueno, esto es así y esto resultó ser de una hostia. Y se hace todo un análisis, y entonces se sella por escribanía incluso, ¿verdad? La misma cosa de algunas curaciones corporales, ¿verdad? De salud que se dan. La persona que fue curada y los que fueron testigos de eso tienen que declarar delante de escribanía. Lo mismo los doctores hacen su declaración de que aquello que le pasó a tal paciente no tiene una explicación lógica, y eso se eleva al obispo, que es la autoridad competente, y él hace todo el proceso que corresponde primero para luego elevarlo a la Santa Sede, ¿verdad? Por eso que hay algunas vidas de santos que han tardado años y años en ser canonizados. No es que tipo, ah, no, ese era muy valiente, él era muy piadoso luego y es santo. No, se hace todo un estudio de vida, qué tal vivió las virtudes teologales, todo un análisis se hace para que pueda la Iglesia pronunciarse, ¿verdad? Lo mismo en las apariciones marianas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la aparición en Lourdes, se le aparece a una niña de escasos estudios, eh, y que ella, ella no se va y le dice al párroco, la Virgen María quiere esto, o la Virgen María dice aquello. Ella se va y le dice, padre, 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 o señor cura, qué sé yo, ¿verdad? Le dice, he visto a una señora que me apareció y me dijo esto. Entonces, pero esta niña estará bien de la mente, estará, y bueno, y así van surgiendo, y entonces un día el cura le dice, preguntarle su nombre. Y en aquel momento de la historia se estaba justamente hablando de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Entonces había teólogos a favor, teólogos en contra, ¿m?
Y entonces era la discusión del momento, ¿verdad? Para el tema del dogma. Y entonces en un momento dado, ella llega y le dice al sacerdote, la señora dice que es la Inmaculada Concepción. Entonces el sacerdote sorprendido le pregunta, pero ¿y vos sabés qué significa la Inmaculada Concepción? Y ella no sabía teológicamente, no sabía qué significaba. Él ya solamente le dijo, pero ella me dijo que se llama así. Y ahí entonces, ahí él empieza, ¿verdad? Que la gente que se burlaba y que le trataba de loca, ahí el padre cuando escuchaba esas cosas, él ya decía, no se metan con ella, que eso es asunto de la iglesia. Empezó a defender porque justamente era una luz que la iglesia estaba necesitando en aquel entonces para ese dogma, ¿verdad? La de la Inmaculada Concepción. Y ella se presenta y una vez más da signos de milagros, de curaciones, y lo que ella pide es la conversión, el rezo del rosario, o sea, no va nada en contra de lo que ya había sido revelado, y además ella agrega algo más, ¿verdad? Que justamente es dando su nombre. Ella no le dice a la niña, yo soy la Virgen María, entonces ella iba a saber de quién se trataba, no que le dice, yo soy la Inmaculada Concepción, y ella se presenta ahí al sacerdote y ahí se comprueba aquel dogma de fe, ¿verdad? Y empieza todo un proceso, porque el sacerdote le pasa al obispo, el obispo le interroga, después manda a Roma y vienen las autoridades de Roma, y así todo un proceso, ¿verdad? No es que, no, esta aparición y ya se dice, es de la Virgen. No, se hace todo un estudio riguroso justamente para con el mayor cuidado y con la mayor delicadeza, decir si es o no para no desviarse, ¿verdad? De la Sagrada Escritura, de la doctrina y de toda la revelación. Gracias, hermano. Hay otra consulta aquí en el grupo de WhatsApp. Hablaste de las diferencias entre veneración y adoración. Aquí preguntan por las palabras de alabanza y culto. ¿Damos culto, alabanza a los santos? ¿Y cuál es la diferencia entre esas palabras también? Vuelvo a insistir, el culto de adoración o la alabanza máxima es para Dios. El culto de respeto, a que yo le respeto, pero, por ejemplo, tengo una foto de mi mamá, yo la foto de mi mamá no voy a agarrar y no voy a romper todo y tirarlo a la basura, ¿verdad? Lo voy a poner de repente dentro de un libro, que lo llevo conmigo, es decir, una foto carné dentro de la billetera para que siempre, yo por ejemplo tengo la foto de mi difunto padre, de mi papá, que falleció en el 97, ¿verdad? Entonces como en señal de respeto. La alabanza, la adoración es solamente para Dios. A Dios yo le alabo, ¿verdad? Recurro a los santos, una vez más, vuelvo a insistir, vuelvo a decir, recurro a los santos para que cierta gracia me alcance de Dios, pero no es Él el que me va a dar. Él le va a pedir a Dios y Dios es el que va a obrar el milagro en mí. Dios es el que va a obrar en mí la gracia, aquello que le estoy pidiendo. De repente, claro, por supuesto que yo le puedo pedir a Dios, como yo puedo presentar mi currículum directo a una empresa y puedo pedir a ese señor un trabajo. Pero hoy día, como es tan peligroso dar trabajo o de repente meter a tu casa gente que vos no confías porque te puede traicionar, entonces vas a preguntarle a alguien, a ver, vos le conoces a fulano, y sí, es honesto, y entonces, bueno, listo, puedo dar las referencias personales, ¿verdad? Entonces, se hace todo el coso pertinente, y bueno, ahí, entonces, bueno, puedes venir a mi casa, puedes entrar a mi casa, te voy conociendo, de la misma manera, entonces, los santos lo que hacen es alcanzarnos de Dios, porque están más cerca de Dios, porque ya tienen esa íntima unión con Dios, entonces me alcanzan ciertos favores, ciertas gracias. Es Dios el que las concede, el Dios es el que las obra, solamente como que es un puentecito para que sea más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, pedirle a San José, que San José le cuidó a Jesucristo, que San José se sacrificó por Jesucristo. Acuérdense que San José recibe en sueños que el rey quería matar a todos los niños, entonces al recibir la advertencia del ángel, le toma a María embarazada y le lleva a lejos de la ciudad para que no corra peligro, ¿verdad? Y después lo vuelve, y cuando el ángel le revela, le vuelve a traer. Entonces San José tiene, como dice la Sagrada Escritura, era un hombre justo. Y por ser justo fue elegido
como esposo de la Santísima Virgen, ¿verdad? Entonces, y en sueño el ángel le revela que el hijo que espera María es de Dios, entonces él asume ahí la paternidad, entonces él tiene una íntima unión con Dios por confiar en Dios, por ser parte del plan salvífico también, ¿verdad? Para que aquello llegue a la realidad. Entonces, San José me puede conseguir más fácilmente de que yo directamente ciertas gracias porque él vivió con Jesús, él trató con Jesús, él tiene una íntima unión con Jesús que de repente yo todavía no estoy alcanzando en su máximo grado y que San José me pueda alcanzar esa gracia, la gracia de la paciencia, la gracia de la perseverancia, la gracia de la confianza. Hay muchas cosas que, como vuelvo a decir, con mis solas fuerzas yo no puedo. Y que por medio de mi amistad con los santos, ellos pueden pedirle a Dios para que más fácilmente o más prontamente me llegue aquello que estoy necesitando. Muchísimas gracias, hermano. Al final sí se pudo cumplir, llenar con este tema. Te agradecemos tanto, ¿verdad? Que la paciencia ya has esperado todos estos días también para poder conectarnos. Y bueno, te esperamos para una próxima oportunidad, seguro. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo, les agradezco a ustedes por este momento que compartimos, ¿verdad? Virtualmente, pero justamente nos une la fe en Dios, el amor a la Santísima Virgen María, el amor a nuestra iglesia, y como una vez más les digo, nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra formación, tenemos que ocuparnos de nuestra formación que Dios nos va a pedir cuentas de esto, ¿verdad? Tenemos la inteligencia, tenemos los medios, tenemos la disponibilidad, tenemos la tecnología y tenemos que utilizarlo todo para honra y mayor gloria de Dios. Todas las cosas que disponemos tienen que ser para mayor honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, espero, ¿verdad? Como les vuelvo a decir, yo no soy ningún experto, simplemente quise compartir con ustedes un poco de aquello que yo conozco. A mí me falta muchísimo por aprender también. Y bueno, espero haberles ayudado en algo, serles útil. Y si Dios permite, en algún momento nos volveremos a encontrar por este medio o tal vez ya podría ser presencialmente. Entonces, les agradezco muchísimo su tiempo, su dedicación. Le pido a Dios que les siga fortaleciendo a ustedes, que les siga iluminando y por sobre todas las cosas le pido a Dios que les conceda a ustedes la gracia de la santidad. Muchas gracias. Y entonces, hermano, para terminar un poco, quisiéramos, si es posible, que hagas una oración final, ¿verdad? Y así cerramos y nos despedimos hasta un próximo encuentro. Muy bien, entonces nos ponemos en la presencia de Dios. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por todos los beneficios que hemos recibido en estos días, en esta formación, las demás formaciones. Te damos gracias por concedernos las herramientas, los medios necesarios. Te pedimos que podamos hacer buen uso de todos aquellos que tenemos y que podamos tener siempre esa sed de formarnos, esa sed de conocerte más para poder amarte más y así poder dar tu nombre, enseñar sobre el reino de los cielos a las demás personas para que también te conozcan y te amen y que todo esto sirva para mayor honra y gloria de tu santísimo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Muchísimas hermano, de gracias. vuelta. Les deseo muchas bendiciones y muchas gracias de parte de Dios en este Adviento, que nos preparemos realmente para que Jesucristo pueda nacer en nuestros corazones, que pueda encontrar en nuestros corazones aquel establo lleno de gracia, lleno de buenas intenciones, para que Él pueda morar en nosotros y así pueda obrar a través de nosotros a las demás personas. Muchísimas gracias, que tengan un reparador descanso. Igual, hermano, hasta la próxima.
Nos Hasta la vemos. próxima. Chao, chao todos. Hasta luego. Buenas noches.